Desde hace largo tiempo hemos estado muy preocupados por lo que viene ocurriendo en la hermana República de Bolivia, donde se ha llevado a cabo un proceso supremamente valioso, un proceso de cambios que se inició desde la década inmediatamente anterior con Evo Morales y que ha continuado con el presidente Luis Arce, pero que nos presenta ahora un panorama de división. Recibimos por acá en el norte de Sudamérica todos los días noticias de esa división, de enfrentamientos en el seno del movimiento del socialismo, de prácticamente una confrontación fratricida entre dos sectores, incluso movilizaciones y eh, parálisis de carreteras, etcétera, lideradas por Evo Morales contra el presidente constitucional Luis Arce. Vamos a dialogar sobre esto para explicarles a nuestros seguidores de Periodismo Libre y a todos los que nos van a escuchar después de que quede este programa grabado en nuestro canal de YouTube en vivo, con el cónsul de la República de Bolivia en Buenos Aires, del Estado plurinacional, el Estado plurinacional de Bolivia, el doctor Darío Marcelo Gareca Cardoso. Muy buenas tardes ya en Buenos Aires, señor cónsul. Gracias por acompañarnos en Periodismo Libre que emitimos desde Cali, Colombia. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, buenos días, Luis Alfonso. Y bueno, es un gusto y un placer para nosotros poderlo acompañar y poder a través de usted también decir algunas cosas que quizás no se dicen o no se escuchan de todo el conflicto que está viviendo nuestra querida patria Bolivia desde hace un tiempo atrás. ¿Qué es lo que está pasando, señor cónsul, en su patria, que a todos quienes buscamos la unidad de los pueblos latinoamericanos nos preocupa? Bueno, primero debo dejar sentado de que mi persona soy un servidor público del Estado plurinacional, estoy fungiendo un cargo en representación del Estado, pero también del gobierno y soy parte del gobierno del presidente Arce en este momento. En segundo lugar, soy un militante revolucionario, soy un militante del proceso de cambio, un militante del MAS-IPCP desde hace, ¿qué le digo?, 25 años atrás, más o menos, desde muy jovenzuelo. Lo que está viviendo Bolivia en este momento, si bien parcialmente hemos salido de un proceso de desestabilización, un proceso de sedición y con tintes terroristas, arropados por una facción también del movimiento al socialismo. Digo, parcialmente hemos salido de aquello porque los actos de sabotaje y de boicot al gobierno del presidente Arce, a un gobierno de izquierda, a un gobierno popular, a un gobierno revolucionario encabezado por el presidente Arce, esos actos de sabotaje y de boicot no han cesado. De alguna medida se han trasladado al seno de lo que es la Asamblea Legislativa Plurinacional o Congreso, que serían otros países, para impedir la aprobación de leyes y de otra normativa que sirve para impulsar el desarrollo del país, especialmente en proyectos de inversión pública, de empresas de recursos económicos, de cooperación extranjera, como también procesos de industrialización de los recursos naturales de Bolivia, en este caso el litio especialmente, proyectos que han sido remitidos a la Asamblea Legislativa y que no merecen su tratamiento porque sencillamente parte de esa Asamblea Legislativa es de la extrema derecha y parte de lo que hemos denominado también la nueva derecha, lastimosamente apoyada, arropada, protegida o impulsada por el compañero o excompañero, no lo sabemos exactamente todavía, Evo Morales, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo en estos momentos en Bolivia. Se ha intentado pintar hacia afuera de Bolivia que el gobierno del presidente Arce no sería de izquierda o no sería un gobierno popular o que no tendría apoyo del pueblo. Las movilizaciones ocurridas desde hace 2 años atrás, pero especialmente las ocurridas de esta gestión a partir de agosto, han demostrado que el pueblo boliviano sí le apoya al presidente Arce porque no se ha movilizado acompañando aquellas medidas sediciosas, desestabilizadoras de la derecha y de la nueva derecha en Bolivia. En segundo lugar, hay que mencionar que el gobierno es popular, es de izquierda, es progresista,
y está alineado con ese mundo multipolar que se trata de construir en estos momentos. Ha tenido grandes debates, grandes avances en materia de, digamos, de incorporación a organismos internacionales de gran peso geopolítico como es el Mercosur, pero también como Estado socio de lo que son los BRICS. Entonces, todas las acciones de este gobierno nos muestran que está en la línea correcta de ese proceso, como usted mencionaba, que ha iniciado, sí, es verdad, el 2005 a la cabeza del expresidente Evo Morales, que ha sido cortado el año 2019 a través de un golpe de Estado impulsado por la extrema derecha y por organismos internacionales y también personajes de renombre internacional de la extrema derecha como Elon Musk. Por un año hemos tenido un gobierno de facto. Los movimientos populares de Bolivia, a través de la lucha, hemos logrado vencer a aquel gobierno de facto, hemos recuperado la democracia con más del 55% de apoyo popular a través del voto del pueblo boliviano para el presidente Arce. Por lo tanto, quedan con esto, muy a grosso modo, quedaría destruida la teoría de que el gobierno del presidente Arce no representa al pueblo boliviano o que es un gobierno que estaría con una actuación calificada como de derechas, ¿no? ¿Qué explica la posición de Evo Morales frente al presidente Luis Arce y a quienes respaldan al presidente? Bueno, ha habido todo un inicio de un discurso de desestabilización que venía especialmente identificado tratándole de forzar a que el presidente Arce, entendemos así, se pase al otro lado, a la vereda del frente. No logrando aquello, han empezado otros discursos de denuncias contra el presidente Arce sin ningún sustento, nunca, ni una prueba de corrupción, hasta de narcotráfico. Y luego se ha pasado a los actos de sabotaje y de boicot en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Posteriormente se ha reforzado aquello con actos de desestabilización a partir de mala información o de información falsa para hacer que productos de la canasta familiar, combustibles y otros empiecen a escasear en el mercado. Vale decir, se ha alimentado la especulación y el agio de productos para que el gobierno se debilite y caiga. Eso era el objetivo, ¿no? Y a esto se ha sumado de que se ha pedido directamente la renuncia, se ha intentado apoyar un golpe de Estado militar el 26 de junio y se pedía el adelanto de elecciones. Esto hay que entenderlo, adelante elecciones, que tiene quizás un contexto un poco aparte, pero ligado, que es adelantando elecciones con una nueva ley electoral transitoria o excepcional, es posible que podría habilitar su candidatura el expresidente Evo Morales, así lo entienden sus teóricos asesores, y obviamente esta era una medida de fuerza que ellos han intentado también para forzar la renuncia. Una ley especial del adelanto de elecciones, habilitación de su candidatura para ir a unas elecciones, un gobierno debilitado y mostrarle una propuesta de decir, ahora venimos nosotros a solucionar los problemas. O sea, más en resumen, si al gobierno de Lucho le va mal, tiene que irle mal para que a nosotros nos vaya bien en las otras elecciones. Más o menos esa es su teoría, sin importarles que si al gobierno del presidente Arce le va mal también al pueblo boliviano. Pero detrás de esto hay una posición de egoísmo, de megalomanía, de caudillismo, ¿o qué es lo que hay detrás por parte del expresidente Evo Morales? Hay de todo, hay de todo. Hay una intención de no respetar estructuras orgánicas. Prácticamente ellos están en función, no solamente él, sino distintas direcciones de todo el país, direcciones políticas, que tienen 7, 8 años de vigencia entre comillas, porque la vigencia estatutaria que se establece son 2 años, se han prorrogado, autoprorrogado, no quieren convocar, no han querido nunca convocar a espacios democráticos de debate. Quizás hubiesen ganado no solo sus ideas en estos espacios internos de acuerdo a estatutos, sino ellos hubiesen podido renovar quizás las directivas políticas y orgánicas y quedarse con una legalidad y una legitimidad del ejercicio del poder interno. Pero no lo hicieron. Más por el contrario, empezaron a imponer, y cuando perdían algún espacio orgánico a partir de un congreso, de una asamblea o de un ampliado, ellos prácticamente creaban una estructura paralela, ¿no es cierto?, haciendo paralelismo sindical, paralelismo político, para tratar de mantener una cierta legitimidad a partir de estas estructuras orgánicas. Entonces, ahí hay envidia,
hay un caudillismo, no un caudillismo sano, no un caudillismo revolucionario, sino un caudillismo que está enfocado solamente en el individuo como persona única, que puede detentar el poder y que además puede tener la decisión por sobre de todos y solamente a partir de él como persona, no de él como parte de ese proceso revolucionario del cual ha sido parte, del cual hemos sido parte, no como el líder conductor de un proceso revolucionario, sino de él como solamente el interesado de poder recuperar el poder político de Bolivia. Pero con esta situación de división se está poniendo en riesgo un proceso político de cambio revolucionario que, como decíamos, se inició pues con el comienzo de la década anterior y que había generado una gran expectativa, una gran esperanza, no solamente para el pueblo boliviano, sino para todo el pueblo latinoamericano. Una época que consideramos de oro en la que había presidentes progresistas en Argentina, en Bolivia, en Venezuela, en Brasil y en otros países. Y producto de todo ese proceso hubo unidad latinoamericana, surgen varios procesos de unidad del ALBA, también ese proceso alternativo frente a la OEA de unidad de todos los países de América Latina, sin Estados Unidos y sin Canadá. Es decir, se impulsó el proceso de unidad latinoamericana. Entonces, lo que ocurre en Bolivia es muy importante para el resto del continente y de ahí esta entrevista y los planteamientos y las inquietudes que estamos formulando. No se está poniendo en riesgo todo ese proceso tan importante, todos esos avances que se han logrado en Bolivia. Yo recuerdo, nos preguntábamos en Colombia, ¿cómo han hecho en Bolivia para esa estabilidad económica y para hacer tantas cosas, tantas transformaciones, no solamente desde el punto de vista económico y social, sino cultural en el Estado plurinacional? ¿Qué opina usted? Sí, no, obviamente, y siendo bastante objetivos, naturalmente no solo que se está poniendo en riesgo todo un proceso revolucionario, sino se le está tendiendo la cama o se le está haciendo el juego para que la derecha extrema conservadora, no apátrida, pueda retomar el poder en Bolivia y esta vez por la vía democrática, no a través de un golpe de Estado como ocurrió en 2019. Lastimosamente no se mide aquello, reiteramos, por ese pensamiento individualista que creo que tiene como objetivo también, si no soy yo, no es nadie más, ¿no es cierto? Es lamentable lo que está ocurriendo, se vende una imagen hacia afuera, esa imagen que todos nosotros habíamos construido, hemos ayudado a construir la imagen de nuestro expresidente Evo Morales, especialmente desde el 2005 hacia adelante, ¿no? Sin olvidar todo un proceso que venía ya desde el año 97, ¿no es cierto?, hasta el 2005, que es un proceso previo al 2003, que hay un corte disruptivo ahí con las movilizaciones populares en Bolivia, muchos muertos y la huida del último presidente neoliberal de Bolivia, que fue Gonzalo Sánchez de Lozada, que hoy sigue viviendo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, estamos, digamos, en las antípodas de una posible vuelta de conservadurismo en Bolivia el año 2025, en agosto del año 2025, cuando deben llevarse adelante elecciones generales para elegir presidente y parlamentarios en Bolivia. ¿Y eso no tiene vuelta atrás? Nosotros seguimos teniendo la esperanza que podamos mirarnos nuevamente como compañeros que hemos avanzado, hemos caminado juntos, mirarnos como hermanos que hemos crecido juntos prácticamente en este proceso con muchos de ellos, pero además mirar hacia atrás lo que hemos construido y mirar hacia adelante lo que debemos seguir construyendo y lo que no debemos permitir. Tenemos esa esperanza todavía, sin embargo, ha corrido mucha agua bajo el puente, hay situaciones que hacen casi irreversible aquello, principalmente por la falta de voluntad política de el núcleo cercano al expresidente Evo Morales y en algunos momentos y en muchos momentos también de él. Pero creo que si tenemos la madurez política a partir de estas miradas críticas y principalmente autocríticas, podría haber una posibilidad de que podamos pensar en ir juntos nuevamente a las elecciones próximas. Pero reitero, cada día que pasa se ha hecho más difícil. Esta última semana ocurrieron otros hechos, esta semana que estamos concluyendo, otros hechos que hacen presumir que aquello ya prácticamente sería casi imposible.
Bueno, muy lamentable. Es una situación bastante dolorosa porque estamos hablando de un proceso que había avanzado muchísimo y que se ha convertido en otro paradigma para el progresismo, para la izquierda, para los revolucionarios, para los humanistas de América Latina. Detrás de todo esto que está ocurriendo, entonces podríamos decir que también están operando organismos extranjeros. Nosotros creemos que sí, digamos, por un lado creo que hay que hacer una pequeña diferenciación. Hay los organismos extranjeros que obviamente baten palmas y más cuando no les cuesta mucho, que son los organismos del conservadurismo norteamericano, de las grandes transnacionales, de las empresas transnacionales y del poder político, militar y económico también de los propios Estados Unidos, ¿no? Pero también hay un posicionamiento, reitero, utilizando la imagen que habíamos construido del expresidente Evo Morales, hay posicionamiento de algunas fuerzas progresistas y de izquierda en Latinoamérica que lo apoyan al expresidente Evo Morales. Imaginamos porque también falta información, quizás si en algo hemos errado o no hemos tenido la posibilidad de brindar esta información hacia afuera, hacia nuestros socios políticos, tendrían que ser los gobiernos populares de Latinoamérica en especial, que asumen una posición o que asumen un discurso de apoyarlo y defenderlo sin conocer el contexto o sin entender exactamente el contexto en el que están ocurriendo estas acciones dentro de Bolivia. Bueno, aspiramos a haber entregado con el análisis y con la información, sobre todo que nos ha entregado el señor cónsul del Estado Plurinacional de Bolivia en Buenos Aires, haber entregado elementos para entender, para el análisis, para la reflexión sobre lo que está ocurriendo en el hermano pueblo, con el hermano pueblo boliviano. Finalmente, ¿cómo están en este momento la situación en su país, de movilizaciones, de reclamos, de protestas? ¿Cuál es el estado en este momento? En este momento, como le decía al inicio, parcialmente hemos salido de ese proceso de desestabilización, se ha desarticulado esa movilización con cortes de carretera o bloqueos de rutas y caminos en Bolivia, que se ha vivido hasta hace unas 2 semanas atrás. Ha habido, digamos, muchas pérdidas económicas para Bolivia. Se ha logrado que escasee el combustible, especialmente que Bolivia importa para satisfacer su mercado interno. En Bolivia, con estos bloqueos, ha logrado que aquello escasez, ha logrado que se eleven los precios de productos de la canasta familiar que eran requeridos, y con estos cortes, con estos bloqueos, prácticamente han empezado a escasear y a incrementar sus precios. Ha pacificado parcialmente el país, pero al haberse logrado con esto que escaseen productos, combustible y todo aquello, todavía hay una tensa calma, hay una especie de espera desesperada para que se normalice y estabilice toda la provisión de alimentos y de combustible, pero paralelamente sigue habiendo el boicot y sabotaje desde la Asamblea Legislativa Plurinacional para evitar de que el gobierno del presidente Arce pueda aprobar leyes y normativas de aprobación de proyectos, de aprobación de créditos, de sanear las cuentas del Estado, del presupuesto general del Estado, etcétera. Entonces, es una situación, digamos, calma, pero tensa de momento, que nosotros esperamos que el pueblo boliviano sepa entender, sepa comprender y sepa acompañar este gran esfuerzo que se está haciendo a partir del gobierno para poder reencaminar a Bolivia en el crecimiento que veníamos hasta unos años atrás. Es decir, que en la Asamblea Nacional el sector de Evo Morales tiene influencia. Mucha. En alianza con la extrema derecha, prácticamente ellos tienen más de 2/3 en cada una de las cámaras, lo que hace imposible que el presidente Arce, con menos de 1/3 de apoyo parlamentario, pueda aprobar normativa por sí solo. Y esto viene desde hace 2 años atrás prácticamente. Aún así, el gobierno del presidente Arce ha mantenido a flote al gobierno, ha mantenido a flote el proceso revolucionario de cambio, ha mantenido a flote el modelo económico, socio, productivo, comunitario de Bolivia, pero le es cada día un poco más complicado por estas trabas que se pone desde el otro poder del Estado, que es la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Muchas gracias, cónsul David Marcelo Gareca Cardoso, por acompañarnos en Periodismo Libre y por entregarnos esta valiosa información y elementos de análisis para entender el difícil momento que está atravesando su país. No, el agradecido soy yo. Muchas gracias. Un saludo cordial a la distancia. Muchas gracias.